La moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativa a la detección y atención a menores con disglexia. Tiene la palabra el señor Egea. Sí, gracias de nuevo. Bien, la dislexia, aunque es amplia y compleja definición, podemos definirla como una dificultad específica de aprendizaje de EA, de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez y en el reconocimiento de las palabras escritas, y por un déficit en las habilidades de dominicación, lectora y de letreo. La dislexia se estima que, de acuerdo con la FEDIS, Federación Española de Dislexia y otras DEA, dificultades específicas de aprendizaje, tiene una incidencia de un 15% entre los españoles y da lugar a dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje, tales como la ortografía, escritura, pronunciación de palabras y expresión oral. Los estudiantes con dislexia experimentan diversos grados de dificultad en el aprendizaje, que en muchas ocasiones afectan directamente a resultados escolares sin que ello se corresponda con su capacidad intelectual, aptitud o actitudinal, y tienen dificultades para ajustar el nivel de actividad a las exigencias de la tarea y rendimiento irregular. La implementación de una serie de actuaciones en los centros educativos es fundamental para que este colectivo desarrolle sus capacidades educativas, emocionales y sociales, con todos sus derechos y garantías. Dichas actuaciones deben estar dirigidas a la detención temprana, a la intervención educativa, a la formación de los profesionales, al asesoramiento y a la orientación de las familias, es decir, implicar a todos los agentes de la comunidad educativa. Las asociaciones que representan a las personas con dislexia piden la necesidad de un marco normativo y de formación para los docentes que garantice la atención a los alumnos afectados por este trastorno neurológico, que afecta en torno al 15% de los españoles y, según estudios, puede llegar a ser causa de un 40% de abandono escolar temprano. El artículo 57 del apartado 2 del 11 establece que corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas se requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, de edad, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Pueden alcanzar un máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con un carácter general para todo el alumnado. También recogido en el artículo 71.2 de la 2/2006 del 3 de mayo de Educación. Ciudadanos Leganés tiene como premisa hacer de Leganés una ciudad más protectora, cívica y limpia y acogedora, respetuosa con los derechos e integridad de las personas. Es por todo ello que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Complementar la programación lúdica y cultural del municipio con actividades específicamente adaptadas a personas con dislexia. Consolidar un plan de ayuda a las familias con los recursos que el Gobierno municipal estime necesarios, que se minimice en cualquier barrera socioeconómica de cara a la suspensión de la dislexia por parte de los menores afectados. Establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de Dislexia, actos que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva, favoreciendo por ello la inclusión de las personas afectadas. E instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar un plan para la inclusión de los menores con dislexia de carácter multidisciplinar, que involucre esencialmente los ámbitos sanitario, educativo y social, así como la elaboración de una guía de apoyo a los educadores con la información necesaria e imprescindible, sobre todo lo que se debe conocer como dislexia y otras DEA. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones con el señor Pérez. Sí, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estando de acuerdo con la moción que voy a votarla a favor, si usted lo que en su parte expositiva lo que habla es de la ley y de los artículos, pero sí me hubiese gustado a mí que, por ejemplo, dice usted los acuerdos, complementar la programación lúdica y cultural del municipio. Sí me gustaría preguntarle qué tipo de programas, a qué tipo de programas se refiere, qué tipo de recursos se refiere también cuando dice ayudar, consolidar un plan de ayuda para las familias con los recursos que el Gobierno municipal estime necesario. Pues a mí me hubiese gustado que usted en su parte expositiva hubiese comentado algo de lo que quiere para esta moción o para las personas con dislexia. Muchas gracias. Gracias, señora Condés. Buenos días a todas y a todos. Que en nuestra comunidad
de Madrid y que en España en general estamos a la cola de Europa con el tema de la dislexia, yo creo que es evidente. No existe un programa público de detención precoz, el profesorado no está formado en la materia y la Administración no cubre las terapias necesarias imprescindibles para evitar el abandono escolar de los alumnos y alumnas que sufren o que padecen dislexia. A todo ello le añadimos que en el año 2009 la Comunidad de Madrid, en una circular, sacó de la atención primaria de la dislexia, con lo cual los pediatras no pueden prescribir la logopedia, que se hace siempre en centros privados. Evidentemente, esto se hizo no porque no fuera necesaria para los niños y las niñas, sino como medida de ahorro, ya que la circular decía textualmente la atención de la denominada trastornos de aprendizaje, lectoescritura y cálculo propios del sistema educativo solo se deberán derivar para diagnóstico diferencial o segunda opinión mediante la solicitud al equipo de orientación educativa y sociopedagógica de educación, al médico de pediatra o a la atención primaria acompañado de un informe justificativo. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica son equipos multidisciplinares, que eso lo sabemos todos, de la Consejería de Educación, que están distribuidos por zonas y que cada uno de ellos tiene a su cargo los colegios de la zona correspondiente. Cuando el profesor tutor del aula detecta a los niños con bajo rendimiento, recordamos, los profesores no están formados en dislexia, se pone en contacto con este equipo para que se evalúe y se oriente sobre los niños. La Comunidad de Madrid defendió el sacar esto de la atención sanitaria porque decía que aquí nunca se ha tratado la dislexia porque no está contemplado en el Sistema Nacional de Salud. Lo que sí que estaba haciendo era pagar a logopedas privados, son privados porque ellos tienen conciertos con clínicas privadas y no los tienen en las administraciones públicas, para tratar trastornos de dislexia educativa. Se estaba pagando a logopedas privados para tratar casos no patológicos. No saben si son o no patológicos, ya que no había un informe previo de un profesional. Además, a todo esto añadían que ellos recordaban que todos los centros de enseñanza públicos y privados es obligatorio que haya personal especializado que dé cobertura a estas necesidades de los alumnos. A ver, yo creo que sobran los comentarios en este sentido, porque la falta de personal especializado en los centros de enseñanza no da para atender las necesidades específicas del alumnado en origen. Por eso mismo se había utilizado la vía de la atención del Servicio Madrileño de Salud, que aunque no era una solución definitiva, sí que cubría parte era un parche para las familias que puedan recurrir al tratamiento. Vamos a votar a favor de esta moción, pero hemos pasado una propuesta al señor Egea en los cuales creemos que es necesario incluir los siguientes puntos. 1. Incluir a los alumnos y alumnas con dislexia dentro de los beneficiarios de las becas de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, al igual que los alumnos y alumnas con altas capacidades o con trastornos de déficit de atención o hiperactividad, porque estos niños con dislexia no son beneficiarios de este tipo de becas. 2. Dotar presupuestariamente para la formación del profesorado y para dotar de personal especializado suficiente en los centros de enseñanza. 3. Dotar a los centros de atención primaria con logopedas y con psicopedagogos infantojuveniles. Y 4. Incluir la dislexia en el Sistema Nacional de Salud. Mientras no se incluya dentro del Sistema Nacional de Salud, habrá excusas suficientes por parte de las consejerías, tanto de Educación como de Sanidad, para tratarlos como un alumno que simplemente tiene un problema a la hora de escribir o a la hora de calcular. Gracias. Gracias. Señora Martínez. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Bueno, pues desde nuestro grupo municipal también votaremos a favor de esta moción. Creemos que son necesarios dotar de recursos, sobre todo para la detección temprana, pero no estábamos hablando de la detección, sino simplemente de cuál es la situación en los centros educativos de todo el alumnado con dislexia. Sí que me gustaría, ya que estamos hablando de educación inclusiva, que también se utilice un lenguaje inclusivo cuando hablemos de alumnado, profesorado y demás, porque la moción, bueno, pues carece un poco de ello, pero esto es solamente un apunte como una necesidad también que podemos tener en cuenta a la hora
a la hora de redactar este tipo de mociones. Es cierto que existe una necesidad real de recursos y que realmente, si nos queremos creer la educación inclusiva, bueno, pues esta es una de las patas que muchas veces se olvida. Estamos de acuerdo con los 3 primeros puntos que se proponen en la moción, también con lo que propone la señora Condés en esta moción, aunque, bueno, sobre todo en lo de dotar de recursos en los centros educativos, en los centros de salud. Yo creo que bueno, se sale un poco de lo que se pedía en esta moción, pero bueno, que estamos de acuerdo en la inclusión de estos puntos en esta moción, porque no la desvirtúa. También pedir, nos sorprende el punto 4, que habla de instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando ustedes han aprobado los presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, los presupuestos del Partido Popular. Y nos gustaría saber cuáles son las propuestas de Ciudadanos en materia de dislexia para bueno, pues elaborar un plan para la inclusión de menores, cuáles han sido las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en este sentido y, bueno, saber cuál ha sido el sentido del voto, si es que se ha discutido ya este tipo de enmiendas dentro de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, porque una cosa es que desde el Ayuntamiento de Leganés todos los grupos nos posicionemos a favor, como creo que no puede ser de otra manera, pero también qué es lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid para que este Ayuntamiento también tenga que instar a la Comunidad de Madrid que se incluyan en los presupuestos. Gracias. Muchas gracias. Señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya. Bueno, pues el voto del Partido Popular va a ser favorable a esta moción. Sin duda representa el contenido de la misma, los valores que defendemos desde el Partido Popular en materia social. Y lo único que tengo que hacer en intervención, y va a ser una intervención muy breve, pero sí que es cierto que tras la intervención de la señora Condés, que representa una política gris, triste, pues, y de desconocimiento y desinformación hacia la población, pues tengo que corregirla. Dice que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Nación, no hacen nada por la dislexia y por las personas y los menores con dificultades, y eso es totalmente falso. Ella lo sabe, pero bueno, tiene que hacer ese circo político y así lo lleva a cabo. Dice, se ha quedado en el año 2009, debe ser que no ha estudiado la orden del año 2014 de coordinación entre la Consejería de Sanidad y Educación y tampoco la 2398/2016, que representa todas las actuaciones actualizadas en el sistema educativo y en las políticas inclusivas. La recomiendo, señora Condés, que si quieren empezar a hacer algo por la sociedad, que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar, que dejen de mentir, que dejen de crear crispación, desinformación a la población y dejen a los demás grupos políticos que si queremos sumar para conseguir un bienestar hacia la sociedad, que desarrollemos este tipo de iniciativas. Por lo tanto, señor Egea, nos sumamos desde mi grupo a esa iniciativa y votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. Más intervención. Señora Neria. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, desde luego, vamos a votar a favor de esta moción que presenta el señor Egea. Básicamente, estamos de acuerdo con todos los puntos de la moción y también pues con la de incluir los puntos propuestos por la señora Condés. Sí que nos gustaría que, bueno, de hecho, decirles que en el punto 1 de la programación lúdica y cultural de este municipio fue algo que ya se pidió por este grupo político. Lo del tema de ayudas a las familias, de las que también hablaba el señor Pérez, los recursos que son necesarios se pueden saber a través de la concejalía correspondiente, porque sé que algunos de esos recursos se están destinando, no todos, pero sí algunos. El resto se están haciendo grupos de apoyos por asociaciones de vecinos y demás. Incluso por la plataforma del Defensor del Menor de aquí de Leganés también se están haciendo grupos de apoyos con logopedas, psicólogos y demás a niños. Establecer anualmente el Día Mundial de la Dislexia, pues bueno, lo podemos hacer, pero no nos vale de nada cuando a nivel local pues estos pequeños o otros pequeños que necesitan asistir pues a la piscina o algún tipo de actividad que se desarrolle en esta ciudad, pues de momento no es posible. Digo de momento porque espero que los compromisos que adquirió en su momento la concejalía se cumplan. Y desde luego, cuando dice que se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar un plan y a elaborar una guía de apoyo que ayude a los educadores, también incluiría la palabra de que incluya a las familias, porque muchas veces esas guías son necesarias también a nivel familiar. Efectivamente, son conocidas las repercusiones escolares que tienen las personas que sufren dislexia, repercusiones escolares, personales y sociales, de quienes fracasan de alguna manera en este proceso de aprendizaje.
Tienen un difícil acceso al currículum, baja autoestima, ansiedad en la tarea, sufrimiento del alumnado, de las familias y del profesorado. Y es verdad que existen guías de apoyo. Yo he conseguido encontrar algunas en Aragón, Andalucía y Murcia. Existen guías de iglesias para educadores, de cómo detección y apoyo en el aula, como las que tiene Educación 3.0, pero principalmente estas guías han surgido de grupos de profesionales de la educación que se sientan ante las dificultades de este alumnado y que creen que el aprendizaje escolar más importante y determinante de su historia escolar es la lectura y escritura, y que están analizando e intentando abordar este tema tan complejo con el propósito de clarificar, por un lado, términos y conceptos que a veces a las familias también se les escapa. Se utiliza el respeto y lo más importante es proponer líneas de actuación para el profesorado en el aula y que también para servir de ayuda a las familias mediante orientaciones básicas pero fundamentales. Por eso le decía que quería incluir la familia dentro para quien vaya incluida la guía. Estas guías en una primera parte, como les decía, hablan de acercamientos, de términos, enfoques y conceptos, y en segundo lugar también hablan desde un punto de vista psicopedagógico, ¿no? Unos indicadores para la detección del profesorado con indicadores de alerta. Todas estas actuaciones educativas tienen un carácter inclusivo y no solo son partícipes del especialista, sino también tiene que serlo el profesorado, las familias, el centro y, ¿por qué no?, pues añadiendo los puntos que decía la señora Condés, pues también el ámbito sanitario. Lo que ocurre es que para llevar a cabo todo esto, mire, señor Egea, decía Leonard Cohen, a veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están al otro lado. Yo le agradezco muchísimo que usted se haya venido a este lado de la frontera, pero me llama mucho la atención que ustedes, que tienen la posibilidad de elevar a sus mayores las luchas en inclusión educativa, apoyen un Gobierno que, bajo nuestro punto de vista, es poco inclusivo. Habría que abrir un departamento de sensibilidad educativa dentro del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid o más bien en España. Pero no solo para la Iglesia, pidamos para todos, porque la escuela es de todos y para todos. Ese es el carácter inclusivo que debe tener la escuela pública en Leganés y en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Buenos días. Adelantar nuestro voto a favor, pero tengo que hacer algunas puntualizaciones, y al igual sumarme a otras críticas que le han hecho desde los distintos grupos políticos. El momento de instar a la Comunidad de Madrid lo ha tenido usted y su partido en sus manos en los presupuestos, pero los han apoyado y han presentado las enmiendas tarde. Pero bueno, esta moción, que además es tipo para en muchos ayuntamientos, tenía solución en el momento que se presentaron las primeras. No ha sido así, pues nada, esperemos que para próximas ocasiones sí que lo sean. Como bien han explicado la señora Condés, y creo que tengo que en este sentido discrepar con el señor Juárez, Sanidad no reconoce los tratamientos como suyos. Entiende que es una cuestión educativa. Si nos encontramos alumnos de Leganés que para recibir tratamiento tienen que ir a Navalcarnero, a Móstoles o al Alcorcón. Es muy difícil detectar la dislexia porque, además, en todas las necesidades especiales lo más importante es la detección. Muy imposible, es difícil, imposible, en ratios con 20 y 30 personas. Como bien ha dicho la señora Condés, cuando ha explicado cómo se deriva un alumno, cuando se detecta o hay señales en clase, se deriva al departamento de orientación. Pues malamente se va a poder hacer intervención con estos alumnos cuando nos encontramos que en Leganés, con 33 colegios, tenemos 20 personas dedicadas a audición y lenguaje. El 90% de estos profesionales comparten hasta 3 centros. Hablamos de que tenemos 16 institutos y nos encontramos con 7 profesionales también de audición y lenguaje. Pero es que lo peor de todo esto es que la dislexia ni siquiera está contemplada dentro de los alumnos con necesidades especiales, o sea que no son tratados directamente. Desde este ayuntamiento y desde el inicio de este Gobierno se ha estado reclamando desde infancia en todos los órganos en los que estamos, tanto la Mesa de Recursos del Menor como en el Consejo Local de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, pero es que además desde el Observatorio, desde el Consejo Municipal Escolar, hemos hecho estos informes y estaban aquí presentes personas de los distintos grupos políticos que lo hemos reclamado ante la DAT, que se nos dieron para este nuevo ejercicio muchos datos de nuevas incorporaciones de PTs y ALs que no se han llevado a cabo. Entonces, malamente podemos llevar a cabo la intervención cuando no estamos dotados de recursos. Y entonces, pues ya que en los presupuestos ustedes no han tenido a bien incluirlo en las enmiendas y las han apoyado, por favor, apoyen el pacto educativo que tenemos que sacar adelante. Gracias. Gracias, señor Egea. Sí, gracias de nuevo.
Bien, señor Pérez, primero, nuestra orientación lúdica está referida a los aspectos para los menores que se ven afectados dualmente por esta afectación, ¿no? Y lo relativo a los medios han de ser todos los necesarios para evitar que aproximadamente 100 de cada 1000 menores padezcan dislexia. Y la dislexia es una de las fuentes principales de fracaso escolar. Entonces, todos los medios que haya son ilimitados. Bien. Esto, señor Condés, acepto todas las enmiendas. Nosotros pensamos que el refuerzo de las personas con aspectos que supongan una discriminación directa e indirecta deben aplicarse el esfuerzos no limitados. Y estamos por incluir todas las enmiendas, ninguna de las 4 que ha hecho, perfectamente. Es una apreciación mucho más menos genérica, más directa y, indudablemente, claro que las adjuntamos. Y la señora Martínez, pues bueno, de Ciudadanos, la Asamblea de Madrid está trabajando en la línea que expone esta moción, pero en un formato autonómico y está en proceso. No la conocemos todavía, pero está en proceso. Y imagino que entrará, no sé, en los nuevos siguientes propuestos para el año siguiente, pero están trabajando en ello. Y nada más, os puedo decir que muchas gracias por la indicación de voto a todos los grupos. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, señora Condés. Simplemente para matizar un par de cosas. Señor Juárez, la circular del 2009 no ha sido derogada, es decir, la dislexia no está contemplada ni mucho menos. Y todos los niños y niñas que necesitan logopedia o foniatría son derivados a centros privados, de todos. Mire, estoy cansada de hacerlo, centros privados, que ahora mismo al Severo Ochoa le corresponde uno en el Navalcarnero, otro en Móstoles y otro en la Avenida de los Toreros, al lado de las Ventas. Esos son los 3 centros que están ahora mismo concertados con el Severo Ochoa, todos independientemente de lo que tengan. Y lo de dislexia directamente no se derivan, porque no está reconocida. Y señora Martínez, esto es una moción sobre la dislexia. La dislexia hay que tratarla en dos ámbitos, el educativo y el sanitario. El que nosotros digamos que tiene que haber logopedas en los centros de atención primaria es porque deberían de estar en la cartera de servicios, porque nosotros estamos totalmente en contra de que se derive con dinero público a centros privados, que es lo que hacemos, porque toda la logopedia y la foniatría se paga con dinero público en centros privados. Y por eso insistimos en que los centros de atención primaria tendrían que tener logopedas y psicopedagogos centrándome en la moción de dislexia. No he hablado, por ejemplo, de foniatras, que también debería de haber. Por eso insistimos que tienen que estar en la atención primaria, igual que deberían de estar en la atención especializada, no solamente para casos extremos y que además solamente cubre en muy pocas parcelas. La logopedia, la foniatría y la psicología debería estar contemplada en la cartera de servicios obligatorio de atención primaria para no pagar con dinero público a centros privados. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. Han hecho ustedes referencia a que no se trata la dislexia desde el ámbito sanitario. Desde el Gobierno del Partido Popular se entiende que la mejor atención a la dislexia y a este tipo de dificultades debe ser abordada desde el ámbito sociosanitario. Y para ello, creo que conocerán que en la Comunidad de Madrid existen los centros de atención temprana, que es el recurso donde se les debe derivar a estos niños para que reciban una atención adecuada. Por lo tanto, de verdad, dejen de mentir, infórmense un poquito mejor y ofreceremos a la sociedad las mejores garantías, los mejores consejos para poder desarrollar políticas adecuadas y darles los mejores servicios. Así que no mientan y no digan que la Comunidad de Madrid no trata a este tipo de menores. Muchas gracias. Señor Egea, para cerrar el debate. Agradecer a todos los grupos por la votación, me parece que va a ser a favor y muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a votar la moción de Ciudadanos con las enmiendas que ha planteado la señora Condés, que las asumen y que nos las envían por escrito a la Secretaría del Pleno. Eso es, ¿verdad? De acuerdo. Pues vamos a pasar a votar la moción con las incorporaciones que ha planteado. No, señor presidente, no, con las enmiendas de la señora Condés, no. No estaría. ¿Las ha aceptado? Sí, está aceptado, sí. Es que no las hemos. ¿Las ha aceptado? No. Vamos a ver. No.
A ver. No se cambian las reglas. Señora secretaria. Yo quiero decir una cosa. Si a partir de ahora pueden ser de manera verbal, serán para todo el mundo. Si tienen que ser por escrito, serán para todo el mundo, pero pongamos un criterio para todos. Espera un segundito, va a tomar la palabra la señora secretaria. A ver. A ver, no se cambian los criterios. Las mociones se entienden que son voluntad política. El ROM permite las enmiendas por escrito antes del Pleno, pero es criterio de este Pleno, al menos hasta ahora, que si no las admite el proponente para evitar que la voluntad política de los grupos minoritarios no sea modificada por los grupos mayoritarios, aunque se presenten por escrito, si no las admite el grupo proponente, no se pasan a votación. En este caso, es lo que se viene haciendo a lo largo del Pleno. O sea, no se cambia de criterio. Se pregunta al proponente, que lo admite, se entra a votación, que no lo admite, no se entra a votación. La causa para evitar que la voluntad de los grupos minoritarios no se vea alterada por los grupos mayoritarios. Pero es que no estamos hablando de eso, sino de que usted en este Pleno, en alguna ocasión, ha dicho que si queríamos plantear enmiendas, aunque las aceptase la persona que presenta la moción, que tenían que ser por escrito para saber lo que votábamos, porque si no luego redactarán lo que entienda oportuno y no sabemos exactamente qué se vota, pero vale, sin problemas, se vota y sabemos la norma para siempre, ya está. No, un momentito. Sí. Vamos a ver, que las tienen que pasar por escrito, eso es evidente. Es decir, si el señor Egea y la señora Condés no las pasan por escrito a la Secretaría, evidentemente no las voy a transcribir. Por eso le he preguntado si las admite y le he dicho a la señora Condés que se las tiene que mandar por escrito. Es decir, eso está claro, no, porque el Pleno es imposible hacer transcripciones literales. Por eso se está grabando. Vamos a pasar a votar, señor Juárez. A ver. Sí, bueno, reflejar que nuestro grupo, en base a las enmiendas presentadas y aceptadas por el señor Egea, modifican claramente parte del contenido de la moción, con lo cual nos vamos a abstener. Vale, pues vamos a pasar a votar la moción con las incorporaciones de la señora Condés. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. De acuerdo, pues paramos aquí. Vamos a hacer un receso hasta las 4:30.